La Llorona del vivero de Coyoacán. La leyenda de La Llorona es una de las más famosas de México, pero en Coyoacán tiene un matiz particular. Cuentan los viejos trabajadores del vivero que, en las noches más oscuras, se escucha un lamento desgarrador que eriza la piel. No es el clásico «ay, mis hijos», sino un llanto sordo, como si alguien estuviera atrapado en un pozo sin fondo. Se dice que hace muchos años, una joven llamada Xóchitl, que trabajaba en el vivero cuidando las plantas, se enamoró de un hombre adinerado que la sedujo con promesas de amor eterno. Ella, ingenuamente, le entregó su corazón y, al poco tiempo, descubrió que esperaba un hijo. Cuando fue a decírselo, él la rechazó, diciéndole que solo había sido un pasatiempo y que él ya estaba comprometido con una mujer de su misma clase social. Desconsolada y con el corazón roto, Xóchitl sintió que la vergüenza la consumía. Al ver que el hombre se casaba, en su desesperación, tomó una terrible decisión. Llevó a su recién nacido al vivero, el lugar donde había soñado con un futuro feliz, y lo arrojó a un viejo pozo que ya no se usaba. Se quedó parada, escuchando el eco del llanto de su bebé, hasta que el silencio la invadió. En ese momento, la culpa la abrumó y se arrojó ella también. Desde entonces, en las noches de neblina, se ve una figura con un vestido blanco andrajoso, deambulando entre las hileras de árboles. Algunos la han visto cerca del antiguo pozo, donde se inclina y murmura algo incomprensible, y otros la han visto más allá de la reja, cerca de la avenida. El lamento que se escucha no es por sus hijos, sino por su propia alma, perdida en el remordimiento, condenada a buscar un perdón que nunca llegará. Se dice que si te encuentras con ella, su rostro será tan oscuro como el carbón, y sus ojos, dos cuencas vacías, llenas de dolor. El espectro de la casa de Hernán Cortés. Cuentan los vecinos de la calle Francisco Sosa que una de las casonas más antiguas de la zona, una que supuestamente perteneció a Hernán Cortés, tiene un fantasma muy peculiar. No es un fantasma que asuste, sino uno que atormenta a sus habitantes con un sentimiento de culpa y opresión. La leyenda cuenta que después de la conquista, Cortés, arrepentido de sus crímenes, se encerró en esa casa para reflexionar sobre sus pecados. Se dice que ahí, al ver todo el oro y las joyas que había robado, y al recordar la destrucción que había causado, se vio a sí mismo como un monstruo. La leyenda cuenta que el conquistador, atormentado por las almas de los indígenas que había masacrado, no encontró la paz en la muerte. El espectro, se cuenta, aparece en las noches sin luna. No es una figura completa, sino una sombra que se arrastra por el piso, arrastrando cadenas invisibles. El fantasma no hace ruido, no grita, ni intenta asustar, solo se le siente. Quienes han habitado la casa dicen que, al caer la noche, sienten un frío penetrante que les congela los huesos, incluso en el verano. Dicen que el ambiente se vuelve pesado, opresivo, y que sienten una angustia inmensa, un dolor inexplicable, como si la culpa de miles de muertes se hubiera impregnado en las paredes. Los objetos se caen sin explicación, las puertas se cierran de golpe, y los espejos reflejan por un instante un rostro pálido y atormentado. El fantasma de Cortés no busca venganza, sino paz. Y al no encontrarla, comparte su agonía con quien se atreva a habitar su antigua morada. Se dice que el único modo de librarse de él es saliendo de la casa, pues su presencia es tan fuerte que no te dejará en paz hasta que abandones el lugar. El niño del Callejón del Aguacate. En el famoso Callejón del Aguacate, en el barrio de la Concepción, hay una historia que ha trascendido generaciones. Se trata del fantasma de un niño que, se dice, fue asesinado por un militar que vivía en una de las casas del callejón. La historia dice que en la época de la Revolución, un coronel del ejército, un hombre amargado y sin familia, vivía en una de las casonas. Un día, un niño del barrio se atrevió a entrar en su jardín para recoger su pelota. El niño se encontró al militar rezando a un extraño crucifijo. El militar, en un ataque de ira, lo acusó de espiarlo y lo ahorcó con sus propias manos, enterrándolo en el jardín. El militar se fue del barrio poco después, pero el espíritu del niño se quedó. Los vecinos cuentan que por las noches, se escucha el llanto del niño, no un llanto de dolor, sino de soledad. Dicen que si pasas por el callejón, sientes una presencia helada que te sigue, y que si volteas, puedes ver por un instante la sombra de un niño pequeño, con un balón en la mano, que se desvanece al acercarte. En el lugar donde se dice que el niño fue enterrado, hay una extraña figura de la Virgen en un nicho en la pared. Y a su lado,
En una de las esquinas del callejón, hay un árbol de aguacate con una extraña cruz grabada en el tronco. Los vecinos cuentan que la Virgen fue puesta ahí para proteger a la gente del fantasma, pero el árbol con la cruz grabada es un recordatorio del trágico suceso. Cuentan que por las noches, si te quedas parado en el callejón, la sensación de estar siendo observado es tan fuerte que te paraliza. La casa de la tía de Frida Kahlo. En el barrio de La Conchita, cerca de la parroquia de la Purísima Concepción, hay una casa que, se dice, fue propiedad de la tía de Frida Kahlo. La casa es famosa por su belleza arquitectónica, pero también por sus historias de fantasmas. La historia cuenta que la tía de Frida, una mujer muy estricta y solitaria, tenía una hija que, al crecer, se enamoró de un hombre pobre y de un estrato social inferior al suyo. La madre se opuso a la relación, y le prohibió a la hija verlo. La hija, desesperada, escapó de la casa con su amado, pero la tía la encontró y la encerró en la casa, castigándola por su rebeldía. La tía le quitó la comida, el agua, y la castigó por días, hasta que la joven, debilitada y deshidratada, murió. La tía, en su desesperación, se dio cuenta de su error, y se arrepintió. Pero ya era tarde. Después de su muerte, el espíritu de la tía se quedó en la casa, atormentado por la culpa. Los vecinos cuentan que en las noches, se escucha el llanto de una mujer, y el crujir de las cadenas. Dicen que si te acercas a la casa de noche, puedes ver la silueta de una mujer mayor asomada a la ventana, con sus ojos llenos de tristeza, y que si tocas la puerta, no te abrirán, pero sentirás un frío que te helará el alma. La parte más espeluznante de la historia es que se dice que la tía, en su arrepentimiento, se condenó a sí misma. El fantasma de la tía de Frida no es un fantasma que asusta, sino uno que, en su desesperación, te suplica que la liberes de su culpa. Si te atreves a entrar en la casa, te encontrarás con la tía, y ella te pedirá que le ayudes a encontrar el perdón. Y si no puedes, te arrastrará a su sufrimiento, y te unirás a ella en su tormento, por toda la eternidad. La dama de blanco en el empedrado. El aire en Coyoacán esa noche era denso, cargado con el aroma dulce y decadente de las bugambillas y un sutil dejo de humedad que anunciaba lluvia. Las farolas coloniales proyectaban halos ámbar sobre las calles empedradas, creando sombras danzantes que jugaban con la imaginación. Me encontraba caminando de regreso a casa después de una larga noche de trabajo en el centro, disfrutando de la tranquilidad que envolvía al barrio a esas horas. Vivo en una casona antigua cerca del Jardín Hidalgo, una construcción con paredes gruesas y techos altos que siempre me había parecido llena de encanto, aunque a veces, también de una inexplicable melancolía. Esa noche, la melancolía se sentía más intensa, casi palpable. Al doblar una esquina, cerca de la iglesia de San Juan Bautista, noté algo inusual. Una figura vestida completamente de blanco estaba de pie frente a una de las casas más antiguas de la zona, una mansión con fama de haber estado deshabitada durante décadas. La figura era esbelta y alta, pero sus rasgos estaban oscurecidos por la sombra del ala ancha de un sombrero. Al principio, pensé que era alguien disfrazado, tal vez regresando de alguna fiesta o preparándose para alguna filmación. Sin embargo, a medida que me acercaba, la quietud de la figura se volvió inquietante. No se movía, no parecía respirar siquiera. Un escalofrío me recorrió la espalda, a pesar de la calidez de la noche. Intenté evitarla, cruzando la calle, pero al hacerlo, una ráfaga de viento helado sopló a mi alrededor, levantando hojas secas y trayendo consigo un susurro, apenas audible, que me pareció pronunciar mi nombre. Me detuve en seco, sintiendo el corazón latir con fuerza en el pecho. Volví la mirada hacia la figura, pero ya no estaba. La calle quedó en silencio una vez más, solo interrumpido por el lejano ladrido de un perro. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, un truco de las sombras y el cansancio. Sin embargo, la sensación de haber sido observado, llamado, persistía. Apresuré el paso, con la sensación de que alguien o algo me seguía. Las sombras de los árboles centenarios parecían alargarse y retorcerse, tomando formas amenazantes. Cada crujido de una rama caída me hacía saltar. Finalmente, llegué a mi calle. Al acercarme a mi casa, noté que la puerta principal estaba entreabierta, algo que nunca dejaba de hacer. La preocupación se apoderó de mí. ¿Habría entrado alguien? Con cautela, empujé la puerta y entré. La casa estaba en penumbra,
solo iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba por los ventanales. Un silencio sepulcral lo envolvía todo. Llamé en voz baja, preguntando si había alguien, pero solo obtuve el eco de mi propia voz como respuesta. Recorrí las habitaciones de la planta baja, sintiendo una creciente ansiedad. Todo parecía estar en su lugar, pero la sensación de que no estaba solo era innegable. Subí las escaleras de madera, que crujían bajo mis pies en el silencio. Al llegar al rellano, una corriente de aire frío me envolvió nuevamente, y un olor a humedad y tierra mojada llenó mis fosas nasales. La puerta de mi habitación estaba también entreabierta. Con el corazón en la garganta, la empujé lentamente. La habitación estaba oscura, pero pude distinguir una figura sentada en el borde de mi cama. Era la misma figura vestida de blanco que había visto en la calle. Ahora, sin el sombrero, pude ver su rostro. Era pálido, casi translúcido, con ojos oscuros y profundos que parecían absorber la poca luz que había en la habitación. Una tristeza infinita se reflejaba en ellos. Un escalofrío más intenso que ninguno me paralizó. No podía gritar, no podía moverme. La figura levantó una mano lenta y temblorosamente, extendiéndola hacia mí. En ese momento, un recuerdo borroso surgió en mi mente. Había escuchado historias sobre una mujer que había vivido en mi casa hacía muchos años. Se decía que había perdido a su hijo pequeño y que su espíritu vagaba por la propiedad, buscándolo. La vestían siempre de blanco, el color del luto en aquella época. La mano de la figura rozó la mía. Sentí un frío glacial que me caló hasta los huesos, pero no era un frío amenazante, sino más bien uno de profunda tristeza. En ese instante, escuché un susurro claro y desgarrador: ¿dónde está mi niño? El miedo se disipó, reemplazado por una profunda compasión. Quise hablar, decirle que no lo sabía, tratar de consolarla, pero no pude emitir ningún sonido. La figura permaneció allí unos segundos más, con su mirada llena de dolor fija en mí. Luego, lentamente, su forma comenzó a desvanecerse, como si se difuminara en el aire. El frío remitió y el olor a tierra mojada desapareció. Me quedé de pie en el umbral de mi habitación, temblando, tratando de asimilar lo que acababa de ocurrir. ¿Había sido real? ¿O solo una pesadilla producto del cansancio y la sugestión? A partir de esa noche, las cosas en mi casa cambiaron. Ya no sentía esa melancolía opresiva, sino más bien una presencia tranquila, casi maternal. A veces, por las noches, escuchaba un suave susurro en alguna parte de la casa, un lamento silencioso que ya no me asustaba, sino que me llenaba de una profunda tristeza. Investigué sobre la historia de la casa y descubrí que, efectivamente, una mujer llamada Elena había vivido allí a principios del siglo XX y había perdido a su hijo en una trágica enfermedad. Nunca se había recuperado de esa pérdida y se decía que su espíritu no encontraba descanso. Desde entonces, cada noche, antes de dormir, dejo una pequeña flor blanca en la repisa de la sala, como un gesto de recuerdo y respeto hacia Elena. Y aunque a veces siento su presencia cerca, ya no la percibo como una amenaza, sino como un alma en pena buscando consuelo en la casa que una vez fue su hogar, en el corazón de este antiguo y mágico Coyoacán. Esta experiencia me ha hecho ver el terror de una manera diferente. No siempre se trata de monstruos y gritos, sino a veces, de la profunda tristeza y el dolor que pueden quedar atrapados entre las paredes de un lugar, esperando ser reconocidos y, tal vez, finalmente liberados. Y en las noches tranquilas de Coyoacán, bajo la luz ámbar de las farolas, todavía se puede sentir la presencia de aquellos que vivieron y sufrieron en estas calles empedradas, recordándonos que el pasado nunca se va del todo.